Muy buenas a todos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo implementar Tailwind CSS dentro de un proyecto de Magento 2. Lo haremos sin la necesidad de Node, ¿de acuerdo? Lo haremos con el Symfony Tailwind Bundle, en el cual a través de un proceso de un método de PHP vamos a poder compilar, estilar el punto CSS en función de los estilos que nosotros añadamos dentro de nuestro Tailwind config. Esto es importante, ¿por qué? Por dos cosas. Una, proceso de despliegue. En el proceso de despliegue, como ya sabemos, Magento, su lenguaje principal es PHP. Si nosotros quisiéramos que en un proceso de despliegue se compilasen todos los estilos de Tailwind CSS, habría que hablar con nuestro equipo de sistemas o nosotros montar en mitad del proceso de despliegue alguna máquina Docker que monte Node y pueda hacer esa compilación de estilos en proceso de ejecución del despliegue. La otra parte buena, en este caso, es que evitaremos muchos conflictos a nivel de repositorio cuando estamos trabajando varios desarrolladores en temas de frontend. ¿Por qué? Como ya sabemos, Magento internamente utiliza less, ¿de acuerdo? La compilación de less dentro de Magento es a través de Grunt, que tiene un proceso de PHP que cuando haces un upgrade o un static content deploy para generar el tema, él se encarga de buscar todos los puntos less y te lo convierte a ese punto CSS. Esto permite que no tengas que comitear el punto CSS porque se va a autogenerar, ¿vale? Lo añadiríamos en este caso al git ignore porque eso directamente se va a autogenerar cada vez que nosotros hagamos un upgrade o un content static deploy. Nosotros utilizamos un proyecto de React y vemos cualquier proyecto de React o cualquier proyecto de JavaScript, no hay ningún problema tampoco con el CSS porque todo ese proceso se hace a través de JavaScript. Pero ¿qué ocurre cuando necesitamos ese proceso de JavaScript en un lenguaje PHP? Necesitaríamos sí o sí poder comitear ese punto CSS para que el resto de desarrolladores, y ya no solamente el resto de desarrolladores, sino cuando vayamos a hacer el despliegue, habría que comitear ese punto CSS para que esté los estilos, para que cuando se haga el link a ese punto CSS tengamos los estilos. Esto genera problemas dentro de Git. ¿Por qué? Porque siempre que subamos ese CSS al repositorio, y más si está minificado, siempre habrá conflictos, ¿vale? Porque al final detectará Git que hay cambios y te dirá que hay un conflicto porque ve que algo no le cuadra. Entonces, esto puede provocar que haya errores en la compilación o que todo el equipo tenga que tener la misma versión y tal para que no haya problemas a la hora de lanzar el comando. Esto suele generar también muchos problemas porque no todos los desarrolladores necesitan tener en su máquina Node y sin embargo aquí le estaríamos obligando. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto en el cual se cambió en el Magento 2 el punto .less por un punto .sas y se utilizaba gulp. Es más rápido, es más seguro, es más legible el código de SAS que el de less, pero esto tenía el inconveniente de que nosotros siempre teníamos que compilar y comitear el punto CSS. Esto que provocaba que cuando el backend, el desarrollador backend tenía que hacer el merge a la release, daba conflicto. Entonces teníamos nosotros que meternos dentro de esa rama, volver a compilar el punto CSS actual y comitearlo para resolver ese conflicto. Nosotros lo vamos a hacer de una forma en la cual va a ser todo a través de un proceso PHP y no vamos a necesitar Node. La página oficial de Tailwind CSS y nos vamos al Get Started. Vamos a ver que tenemos una instalación y dentro de la instalación vemos la pestaña de Framework Guides. Esto nos dice Tailwind la forma de instalar en función del framework que vayamos a utilizar Tailwind CSS. Y nosotros en este caso lo que vamos a hacer es irnos a la parte de Symfony. ¿Por qué nos vamos a la parte de Symfony? Como ya sabemos, Magento 2 utiliza componentes de Symfony. No es que esté extendido, pero utiliza componentes de Symfony para que se cargue el proyecto de Magento 2. Al final es un poco de lo que hereda para que pueda funcionar Magento 2. De hecho, si nosotros buscamos Symfony Project Work, en la documentación de Symfony vemos de que está el e-commerce de Magento. De hecho, si nos metemos dentro de Magento, vemos los paquetes que utiliza Symfony. En este caso, Magento estaría utilizando de Symfony dos paquetes muy importantes en la ejecución de un poco de este vídeo, ¿vale? Al final el proceso es el más importante porque es
cómo se procesa Magento 2 con la raíz de Symfony. Y el otro que vamos a utilizar, que es muy importante, es el console, porque al final nosotros lo que vamos a hacer es un comando de consola, ¿vale? Para que a través de ese comando se compilen los estilos. Bien, si nosotros ahora vemos la documentación de Tailwind, ¿vale? Vemos que nos dice que tenemos que crear un proyecto de Symfony, bueno, ni caso, es decir, al final aquí un poco lo importante es esto, ¿vale? Lo importante es esto, es decir, en un principio nosotros lo que vamos a necesitar dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Es un tailwind.config. Yo ya en el proyecto, donde vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? La demostración, ya tengo el tailwind.config, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pues, vacío, ¿vale? Sin mucho más. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es los assets, ¿vale? Este fichero es importante. Esto para nosotros no es necesario, ¿de acuerdo? Y voy a explicar el por qué. Esto es necesario, pero realmente nosotros lo tenemos que introducir o generar la directiva en función de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a crear Tailwind CSS tanto para backend, para la HTML como para el frontend, lo suyo sería meterlo dentro de la carpeta live web CSS. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podríamos utilizar la carpeta base para hacer el default head links y añadir nuestro archivo CSS. Si nosotros directamente fuésemos solamente a crear Tailwind para el frontend, esto lo suyo sería que estuviese en nuestro design theme, ¿de acuerdo? En nuestro tema. ¿Por qué no a nivel de módulo? Los módulos no deberían de tener nada de Tailwind, y esto es debido a que lo suyo sería que el módulo siempre estuviese de acuerdo o acorde a la jerarquía estructural de Magento 2. En este caso, Magento 2, su estructura principal es utilizar .less para los estilos. Entonces, si nosotros creamos un módulo de Magento 2 y requiere de algún template, lo suyo sería de que este tuviese .less para la estilación y para la maquetación. Y luego, dentro del tema, tener nuestro fichero Tailwind con nuestro template con las clases de Tailwind, y que aquí ya se compilase el .css de Tailwind y funcionase totalmente abstracto al módulo, ¿de acuerdo? Esto, la funcionalidad, lo suyo sería un poco a nivel de legibilidad de código, debería de estar dentro del theme, pero bueno, esto al final es aplicable un poco a cada uno, a cómo tenga estructurado su proyecto de Magento 2, que lo haga y que lo introduzca donde lo vea mejor. Lo he metido dentro del tema, ¿vale? Yo tengo creado un tema que es PDFtheme, ¿vale? Y aquí yo ya he creado la carpeta web CSS Tailwind, ¿de acuerdo? Y dentro de web CSS Tailwind he creado el app CSS con la estructura que vemos aquí en el ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora mismo de la documentación de Tailwind solamente necesitamos esto. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, no vamos a utilizar Node, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos utilizar ni npm install ni npx tailwind css init, y no tenemos ninguna configuración de webpack config para añadir esto que dice la documentación, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso lo que vamos a utilizar es Symfony Tailwind Bundle, ¿de acuerdo? Nosotros lo buscamos en Google y una vez que veamos esta documentación haremos estos pasos, ¿de acuerdo? En este caso lo que haremos será un composite require de esto, ¿de acuerdo? Nos iremos a nuestra raíz. Una vez que hagamos el composite require y nos traiga el módulo, podremos continuar. Esto, si vemos la documentación, tiene un problema que nosotros no podemos hacer, ¿de acuerdo? Como ya sabemos, Magento tiene componentes de Symfony, pero en sí no es un proyecto de Symfony, ¿de acuerdo? Entonces una cosa, por ejemplo, que no podemos hacer es un bin console, ¿de acuerdo? Magento, en vez de tener bin console, lo que tiene es bin barra Magento. Entonces tenemos una serie de comandos, o de hecho si nosotros hacemos un php bin barra Magento, veremos que tenemos una serie de comandos, pero que no son en sí los de Symfony, sino que son una serie de comandos que nos permite trabajar con ciertas funcionalidades de Magento 2, por lo que nosotros no podremos lanzar esto.
Tampoco podremos utilizar esto, ¿vale? Ya que Magento 2 utiliza .html en vez de .twig, ¿vale? Entonces nosotros no podemos hacer tampoco esto. Nosotros ahora veremos cómo implementar el .css. Pero el Tailwind Bundle debemos de crear un nuevo módulo, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí uno creado de un curso que estoy haciendo, pero bueno, vamos a crear un nuevo módulo que en este caso se llamará Tailwind Bundle. ¿De acuerdo? Dentro del Tailwind Bundle vamos a crear la carpeta etc. Voy a copiar y pegar directamente el módulo.xml, ¿vale? Con la diferencia de cambiar el nombre. Vamos a llamarlo Tailwind Bundle. ¿De acuerdo? Otra cosa necesaria sería registración PHP. Esto será también Tailwind Bundle. De acuerdo. Bien, como ya sabemos, con estos dos archivos ya tendríamos nuestro módulo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como ya os he mencionado, lo que vamos a hacer es un comando, ¿vale? Vamos a tener nuestro propio comando de compilación de estilos, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a crear la carpeta console. Dentro de console vamos a crear la carpeta command. Esto, para el que quiera, puede buscar Magento 2, la documentación de Adobe, ¿de acuerdo? Tenemos ya cómo Magento nos explica cómo crear un custom command, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos la documentación, podemos seguir los pasos y esto funciona perfectamente y nos explica cómo poder crear nuestro propio comando dentro del CLI de Magento 2. Bien, dentro del console command vamos a crear un comando, ¿vale? Un archivo que se llamará build.php. Este build.php será un .php, ¿vale? Será un fichero PHP con el namespace. Aquí, esto. De vez en cuando el Git Copilot va un poquito lento. Pero seguramente que está bien. A ver, sería el PRC, Tailwind Bundle, console command. Vale, aquí vamos a tener una clase build, que esto va a extender de command. Vale, ya directamente Copilot ya me lo ha generado. Vale. En un principio con esto sería necesario, ¿vale? De hecho, si nosotros nos vamos a la documentación de Magento, vemos que, bueno, aquí tienes algunas clases más a usar de Symfony, pero esto es un poco para, por ejemplo, este sería el que nosotros hemos implementado y esto sería un poco para poder dar mensajes, ¿de acuerdo? Para que cuando se lance el comando, visualizar mensajes de información, lo que sería la terminal, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos esto, vamos a setear el nombre, ¿de acuerdo? Yo en mi caso lo voy a llamar, por hacer un poquito de publicidad, lo voy a llamar PRDEF, ¿vale? Pero bueno, al final sería esto, Tailwind Build y la descripción, Build Tailwind CSS, me parece correcto. Y bien, esto lo voy a pasar mejor al use, ¿de acuerdo? Me gusta más que esté aquí. Vale. Una vez que tengamos esto, ¿qué es lo importante? Lo importante en este caso ahora, que me he equivocado, a ver, esto también me lo voy a llevar aquí a un use, Symfony command. Ah, vale, esto es porque no le he puesto el punto y coma. Vale, esto fuera. Bien, una vez que tengamos este fichero, para implementar y que Magento tenga en cuenta este comando, deberemos de crear también dentro de etc un nuevo XML, ¿de acuerdo?
sucesora. Bien, en este caso vamos a crear un nuevo archivo que sea div.xml. El div.xml tendrá el siguiente contenido. Directamente lo voy a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Que es config y haríamos un type name al command list interface, y ya aquí lo que haremos será hacer referencia a nuestro comando, ¿de acuerdo? Es decir, le añadiríamos un nombre al ítem y haríamos referencia al namespace de el fichero que nosotros acabamos de crear, ¿de acuerdo? Haría esto, ya tenemos nuestro comando en el CLI de Magento 2, ¿de acuerdo? De hecho, tiene que estar por aquí. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí nuestro comando dentro de Magento 2. Si nosotros ahora hiciésemos un php bin magento build, vemos cómo nos visualiza este command line, que sería esto, ¿de acuerdo? Y en este caso nos está ejecutando este comando que, bueno, no lo deberá de hacer porque no tengo, de hecho no muestra nada, pero no va a hacer nada porque no tengo ningún paquete de npx instalado dentro de la raíz del proyecto, ¿de acuerdo? Ahora mismo esto lo voy a eliminar. Y bien, una vez que tengamos nuestro comando, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos que implementar. Como ya hemos visto, ahora dentro de nuestro vendor deberíamos de tener ese paquete que hemos instalado, ¿vale? Que hemos requerido, que es Symfony Cache, y dentro de Symfony Cache veremos Tailwind Bundle. Aquí si nos vamos al src, el PHP importante, por así decirlo, sería el Tailwind Builder, ¿vale? Tailwind Builder es el que crea en sí la estilación, ¿vale? Es un poco el que se encarga de construir el punto CSS en función del tailwind.config, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo, como vemos, necesita importante un project root dir, un input path, un tailwind var dir y un cache interface, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que haremos dentro de nuestro comando será llamar, ¿vale? Hacer un use del Tailwind Builder, ¿de acuerdo? Y dentro del constructor deberemos hacerle referencia para construir esa clase. Vale, esto quedaría... Me voy a asegurar, pero no sé si aquí necesito... Sí, tengo que pasar un name al constructor, ¿vale? Esto se iría afuera, ¿vale? Necesitaríamos un name, no vamos a pasar nada, ¿vale? Directamente que sea null y se llamaría al padre. Bien, de acuerdo. Aquí en el constructor necesitaremos esto, ¿de acuerdo? Es decir, crearemos una clase privada en la cual tendremos indicado el Tailwind Builder y haremos un new Tailwind Builder pasando esos parámetros que se nos pedía en el constructor, ¿de acuerdo? Para la caché habrá que utilizar el Field System Adapter de Magento, ¿de acuerdo? Perdón, de Magento no, de Symfony. Sería este Field System Adapter y un poquito lo mismo. Haríamos un New Field System Adapter, crearemos el parámetro de caché y se lo pasaríamos. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí, en este caso, lo que tenemos es un project root dir en el cual estamos indicando que nuestro project root dir es BP. ¿Qué es BP? BP es una variable que crea Magento que se llama basePath, que es la ruta raíz de Magento, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque como ya sabemos, dentro de Magento
la ruta va a variar en función del path, ¿vale? El path tendrá su ruta estática y generará otra serie de rutas que van a depender de cómo se quiera estructurar nuestro proyecto. Entonces, para evitar errores, directamente crearemos o utilizaremos este BP para que siempre se coja la ruta correcta dentro de Magento, ¿de acuerdo? El input path será el archivo app.css que nosotros queremos compilar, ¿de acuerdo? En este caso, aquí habrá que especificarle, decirle de que esto debería de mirar dentro de app, design, frontend, persdev, theme, web, css, tailwind, app.css, ¿de acuerdo? Esta será la ruta que nosotros le tendremos que especificar a Magento, al Tailwind Builder. Bien, otra ruta importante es el Tailwind Bardir. ¿Por qué esta ruta es importante y por qué está en bar? Esto es importante porque realmente lo que hace este Tailwind Bundle, ¿vale? De hecho lo podemos ver, ¿vale? Si nosotros nos vamos al Tailwind Bundle y buscamos, a ver, ¿dónde estaba esto? Esto estaba aquí en el Tailwind Binary, vale, sí, ya me acuerdo. Era aquí abajo, hacer Create Binary, ¿vale? Y llama Tailwind Binary. Bien, el Tailwind Binary lo que hace es descargar del GitHub de Tailwind Labs un ejecutable, ¿vale? Ya dependiendo del entorno en el que se vaya a ejecutar, ¿vale? Porque no sería, de hecho lo hace aquí. Aquí mira si es para Mac, si es para Linux, para Windows, ¿vale? Y lo que hace es este archivo descargarlo, ¿de acuerdo? De hecho, ahora lo veremos. Lo descarga, entonces lo que hace es descargarlo dentro de bar por dos motivos. Uno, para que no sea comiteable, y dos, para que sea un archivo temporal, ¿de acuerdo? Aunque se cachea, pero que siempre sea un archivo temporal porque puede cambiar de versión y en caso de que se cambie de versión, que se tenga en cuenta en la ejecución, ¿de acuerdo? Indicamos esto, le mandamos la caché y bien, ahora mismo estaría listo para compilar estilos. Pero, ¿cuál es el problema que tiene este Tailwind Bundle? El problema que tiene este Tailwind Bundle, ¿vale? De hecho, vamos a volver a mirarlo un segundo. Es que la construcción, el output, lo hace dentro de la carpeta var, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, de hecho, ¿dónde lo hacía esto? Creo que era aquí en el Create Process. Aquí en el Create Process. No, hace un New Process. ¿Dónde hacía esto? La ejecución. Hacía una ejecución del comando y ahora no lo veo. Ah, no, está aquí. Vale, hace un get interna, si era esto. Vale, aquí. El argumento, lo que se hace aquí es especificarle el argumento, el guión O, que esto es el output, ¿vale? Y lo que hace en el output es coger esa ruta var, ¿vale? Y directamente hace el root del proyecto, ¿vale? Que en este caso nosotros estaríamos pasando el BP, pero sería este root del proyecto de Magento con el input file y esta ruta sería una creación, una ruta del BP con el var, ¿vale? Al final es un poco lo que nosotros le estaríamos enviando aquí, ¿vale? El BP con el var. Entonces se crearía el fichero con un .build.css. Entonces esto nos va a crear problemas porque no podemos hacer una referencia a un .css dentro de la carpeta var, ¿de acuerdo? Entonces lo suyo, o bien podríamos sobreescribir esta parte, ¿vale? Y nosotros directamente en nuestro command line ejecutar esto, ¿vale? No habría problema. Es decir, nosotros esto podríamos directamente, en vez de hacer esto que estamos haciendo, coger este Tailwind Builder, este contenido, y nosotros hacerlo y poder customizarlo de la forma que nosotros queramos. Yo directamente aquí lo que voy a hacer, ¿vale? Es que cuando se ejecute el proceso de construcción de la compilación de los estilos,
lo voy a mover, ¿de acuerdo? Entonces, ahora una vez ya que tengamos ya creado nuestro Tailwind Builder, ¿vale? Con los parámetros que le hemos pasado, lo que haremos será esto. Haremos un this, ¿vale? De Tailwind Builder, un set output io, perdón, que esto lo tengo aquí en el ejemplo. Al final un poco lo que será ese io es el command line de Symfony Style, ¿vale? Para que se visualicen los mensajes dentro de la terminal, ¿de acuerdo? A ver, el Symfony Style sería esta clase. Bien, una vez que tengamos esto, lo que haremos será precisamente con el Tailwind Builder hacer un run build, pasarle los parámetros que nosotros veamos pertinentes, ¿vale? Yo en mi caso le pido que no sea algo que esté escuchando, porque no quiero que espere cambios, sino que directamente quiero la compilación y que directamente ya llegue minificado, ¿de acuerdo? Realmente no he sabido para qué es el input file, ¿vale? No le he visto utilidad porque es al final el input bath es un array por si tenemos más de una ejecución de .css, porque yo por ejemplo en el proyecto en el que estoy trabajando necesito tanto esto como otra ruta de app CSS para Page Builder, ¿de acuerdo? Entonces aquí se podría pasar más de una ruta en función de cuántas veces o cuántos ficheros .css tengamos que compilar, ¿de acuerdo? Una vez ya que tengamos eso, lo que haremos será la ejecución del proceso, ¿de acuerdo? La ejecución del proceso la haremos de esta forma, ¿vale? Process wait y directamente que lance el comando. Y ahora lo que haremos será esperar el resultado, ¿de acuerdo? Si el proceso no ha ido bien, que mande este mensaje de error y que mande el fallo. Si todo ha ido bien, que directamente haga un return del success, ¿vale? Entramos el mensaje como que ha terminado y directamente hará un return del success. Yo lo que he implementado, ¿vale? Por mi cuenta, para lo que os he comentado del archivo, ¿vale? Es lo siguiente. Utilizando el file system de Magento, ¿de acuerdo? Esto es de Magento. Lo que haré será utilizar el mismo método que hace el Tailwind Builder, ¿vale? En este caso lo que pasa es que yo tengo que cambiar la ruta por esta. Y le diré que esto se lo lleve a la misma ruta, ¿de acuerdo? Le diré que esto vaya al web CSS Tailwind App, pero en este caso, como yo este fichero lo quiero minificado, le diré que lo ponga de esta forma, ¿vale? Que llegue como CSS Tailwind a min CSS, ¿de acuerdo? Y ya directamente, bueno, esto ya al final, un poco el nombre que nosotros queramos, ¿de acuerdo? En verdad lo voy a llamar output.min. Y bien, con esto ya valdría, ¿de acuerdo? A ello, si nosotros lanzásemos el comando, ¿vale? Hacemos el php bien magento, prtf tailwind build. Bien, lo primero que vemos es esto, es lo que hemos estado hablando. Primero hará una descarga de este ejecutable y seguido hará la construcción, ¿de acuerdo? Del tailwind. En este caso me ha dado bueno, no es un error, sino un warning de que no encuentra ninguna clase en el source files, ¿vale? Ahora veremos esto, pero bueno, ya esto lo que habrá hecho dentro del bar es crearnos la versión de Tailwind, ¿vale? Que es esto, y el appbuild.css, que esto ahora llevado a nuestro tema, lo que será es un openmin, ¿de acuerdo? Esto al final es lo mismo que la build, y esto es la construcción
de Tailwind, que en este caso lo único que nos habrá hecho será compilar todo lo que haya aquí, ¿vale? Esta base de Tailwind. Ahora lo necesario aquí sería crear nuestro Magento Theme, ¿vale? Una nueva carpeta que sea Magento Theme. Aquí tendremos una nueva carpeta que sea layout. Ahora dentro del layout lo necesario sería crear nuestro default hit blocks.xml, ¿de acuerdo? Este default hit blocks tendrá este contenido, ¿de acuerdo? Lo único que le tendremos que decir es que coja la etiqueta CSS y que coja directamente el CSS Tailwind, el OpenMin, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora limpiásemos caché, ¿vale? Hacemos un bin magento caché clean y nos fuésemos al proyecto, bien, si ahora nosotros nos fuésemos al proyecto, veníamos en el hit, que tendremos que tener este output, ¿de acuerdo? Aquí lo tendríamos, nuestro output min, que sería el fichero Tailwind ya generado. Bien, ya con esto tendríamos cómo poder compilar los estilos de Tailwind CSS en un proyecto de Magento 2 sin necesidad de Node. Con esto, como ya hemos visto en el proyecto, no sería necesario comitear el openmin.css. Este proceso podríamos nosotros directamente en un proceso de deploy avisar de que antes de que se haga el static content deploy haga la estilación, ¿vale? Haga la compilación y cree el .css y ya que haga el static content deploy con ese fichero ya creado, ¿de acuerdo? Así se hará de forma automática en un proceso de despliegue con un proceso de PHP y no tendremos ningún tipo de problema porque todo eso se hará en el momento de ejecución del static content deploy, por lo que cogerá todos los estilos que haya en ese momento en esa rama, ¿vale? O en ese momento en el proyecto, por lo que no tendremos ningún problema de conflictos ni ningún tipo de problema de que nos falte algún tipo de clase, ¿vale? Directamente cogerá los ficheros que nosotros le indiquemos en el content, los pasará por el compilador, hará la construcción del .css y el static content deploy se encargará de añadir eso a la carpeta pública para cargar los estilos.